¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Vamos a subir un poco el volumen, a ver si se escucha más recio. Vamos a escucharlo, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Ya no más queda la clase de hoy. Y bueno, mañana también. Pero ya mañana es algo más rápido y práctico. Bueno, vamos a continuar con el enlace que les envié del libro. Solamente vamos a ver la página 120 y parte de la 121 y se acabó. Bueno, les recuerdo poner su nombre para ponerle asistencia y posteriormente pues comenzar la clase. Bueno, espero un poquito, unos minutos, mientras ustedes pueden descargar el libro o simplemente poner atención y ahorita apuntan las páginas de la actividad. Solamente va a haber una actividad el día de hoy. Esa actividad la ponen en portafolio mañana. Ya no va a haber más actividades, de hecho mañana va a haber clase, pero no va a haber tareas ni trabajos. Ya solamente para que se dediquen a entregar el portafolio, para que yo les pueda dar la calificación ya mañana, antes de las 12. Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Vamos a ver solamente la página 120. Bueno, aquí la continuación de lo que vimos la clase pasada decía que sin posibilidad de llegar a acuerdos, incluso entre los propios centralistas, en 1843 se promulgó una constitución todavía más dura en cuanto a los principios de este grupo político. Para entonces la situación del país era incontrolable, pues los federalistas no dejaban de organizar insurrecciones y planear golpes de Estado. Recuerden que había dos tipos de grupos, federalistas y centralistas, y ambos estaban en disputa. La única diferencia es que los federalistas pues ocupaban o querían que todos los estados que existían en aquella época fueran independientes, no solamente de un solo lugar escucharan o tuvieran que hacer las cosas que se les dijera. Esos eran los centralistas. Después menciona, y pronto comenzó la guerra contra Estados Unidos de América, los federalistas consiguieron derrotar a los centralistas y en 1846 se estableció la Constitución de 1824. Para entonces ya bastante claro que detrás de las etiquetas federalista y centralista se expresaron dos proyectos del país, uno liberal y otro conservador. Y bueno, eran dos partidos políticos como ahora, PRI, PAN, PRD, PT, antes nomás había dos partidos. Y siendo dos partidos no se ponían de acuerdo tampoco. La forma de gobierno ya no se cuestionó seriamente después de 1847, en cambio las diferencias entre liberales y conservadores fueron haciéndose cada vez más profundas y irreconciliables, es decir, era guerra entre ellos dos. Ahora imagínense que existiera el PRI, el PAN, el PRD, el PT, el Morena, en aquellos tiempos, imagínense tantos partidos políticos, si así con dos no se ponían de acuerdo, pero bueno. El primer gran enfrentamiento entre ambos proyectos ocurrió en 1853 y 1855, cuando Antonio López de Santa Anna, quien durante años se había proclamado como centralista o federalista, de acuerdo con la circunstancia, es decir, no ni era uno ni era otro, solamente lo que le convenía, se comprometió con un programa político muy conservador. Así cerraba la primera mitad del siglo XX. 30 años atrás se pensaba que un sistema de gobierno adecuado ayudaría a resolver los problemas del país, pero ninguno de los grupos políticos pudo hacer efectiva esta idea. Y bueno, pues aquí tenemos a Antonio López de Santa Anna. Dice Antonio López de Santa Anna, es considerado un pésimo militar, pero un hábil político. Fue elegido varias veces presidente de México. Intentó gobernar al margen de los preceptos constitucionales, por lo que fue depuesto en diversas ocasiones. En su último periodo de gobierno ejerció el poder como un dictador. Quería hacerle sombra a Porfirio Díaz, obviamente no son del mismo tiempo, pero bueno. Pues si no lo conocían, aquí está el compita de pensar que esa persona pues sí existió, ¿no? Pero bueno. Después aquí hay una pequeña actividad, no es necesario hacerla. Bueno, ya es lo último. Bueno, vamos a leerlo. Dice, uno de los pensadores que más reflexionó en torno a las ventajas e inconvenientes de los sistemas políticos fue Servando Teresa de Mier. Lean los siguientes fragmentos de sus opiniones. Bueno, vamos a leer toda la actividad. Un gobierno general federativo parece imposible y al fin será débil y miserable. Republiquillas cortas sería prensa de Europa y al cabo vendríamos para guerras mutuas. El voto de esta es república. Solo nos diferenciamos en que algunos la quieren confederada y yo la mayoría la quiero central, a lo menos durante 10 o 12 años porque no hay en provincias los elementos necesarios para hacer cada un estado soberano y todo se volvió disputas y divisiones. Se me olvidó decir a la Diputación
lo que ya dije al ayuntamiento, que haga una petición formal de república, pero no mi meta en sí a ser central o federal, mejor será un medio. Y bueno, dice aquí, responde a las preguntas. ¿Qué forma de gobierno consideraba más conveniente Teresa de Mier? Ustedes ponen, esa es la única actividad que van a hacer. Ustedes ponen, de acuerdo a esta lectura, pues, lo que piensan, ¿no? Después, ¿cuáles eran sus argumentos para defender su posición política? Pues lo ponen. Con lo que ustedes saben ahora, ¿están o no de acuerdo con las ideas de Teresa de Mier y por qué? Solamente contestan estas tres preguntas. Y ya, es todo lo que tienen que hacer el día de hoy. Y bueno, hasta aquí pues se va a acabar. Nos vamos a acabar en la página 120 y 121 solamente la primera parte. Obviamente este enlace se los voy a volver a poner, pero es el libro que les había enviado. Es la única actividad que tienen que hacer el día de hoy. Recuerden, al terminar, pues ponen su participación breve y ya prácticamente se acabó la materia. Ya mañana solamente hacemos alguna despedida, una despedida virtual, algunas elementos para que hagan su portafolio y ya. Recuerden que el portafolio se va a entregar dentro de Classroom. Yo les voy a poner ahí una palabra que diga portafolio, se entrega aquí. Bueno, ahora lo que vamos a ver son algunas exposiciones de sus compañeros. Solamente es de poner atención a las exposiciones de sus compañeros. Hoy se entrega la exposición, a más tardar hoy. Algunos ya me lo enviaron. No voy a poner todas las exposiciones, solamente un par de ellos los voy a poner aquí. Las demás, pues por el tiempo, pues no las vamos a poner. Además que algunas lo mandaron como armando, donde al ponerlo en este momento en la transmisión se desfasa el audio. Pero estos que vamos a poner no creo que se desfasen los audios. De hecho están bien las exposiciones, así pudieron haberlo hecho algunos otros. Y bueno, pues vamos a ver las exposiciones de sus compañeros, así es que córrenla. Adelante. Buenos días compañeros y profesor de la escuela CESCA. Hoy les vengo a hablar sobre otras interpretaciones del poblamiento de América. El poblamiento de América también fue explicado a través de mitos y leyendas. Estas interpretaciones han tenido cierta relevancia en la historia. O sea que el poblamiento de América tiene su forma de explicarse y de llevarse a cabo para que lo entendamos, pero muchas otras personas usaban mitos y leyendas para explicarlo, o sea, para hacerse conocer ese tema, ya que a ellos se les decía que tenía más relevancia o mejor interpretación en la historia que la otra forma de explicarla. Estas versiones basadas en costumbres, tradiciones y relatos carecen de sustento científico comprobable, o sea, que científicamente no las puede comprobar que fueran ciertas. O sea, tal vez la gente la podría llegar a inventar, solamente alguien lo dijo y se corrió la voz y todos la empezaron a usar como algún mito, leyenda que, que era cierto, pero pues científicamente no se comprobaba, no sabían si era cierto o no. Pero pero en su momento sirvieron para legitimar desde el punto de vista de los europeos, o sea, que sirvieron para que los europeos vieran eh, sobre qué trataba el poblamiento de América, o sea, sobre cómo lo veían ellos y para ellos qué se les daba a entender. También las diferentes formas en que veían y trataban los habitantes durante la expansión. O sea, que cada habitante la veía diferente, o sea, se la explicaban, se la podían relatar, decir, pero ellos lo entendían de una forma distinta a cada quien, ya que dependiendo de su punto de vista o también la forma que se la explicaban, eh, ellos se daban cuenta de algunas cosas o de otras, que normalmente se les fueron explicando durante la expansión de Europa, que ese ya es otro tema. Ejemplo de ello, la manera que Cristóbal Colón entusiasmó a sus contemporáneos europeos, al afirmar que tras su primer viaje que había visto seres fabulosos descritos en la mitología griega. O sea, Cristóbal Colón en su primer viaje eh, viajó, o sea, se fue, exploró, eh, y cuando llegó afirmó que había visto seres fabulosos descritos en la mitología griega. O sea, había visto unos
algunas cosas griegas, bueno, que venían en la mitología griega, fabulosas, o sea, que podría ser importante tal vez en su historia, o que él veía importante eh, de conocer y que demás personas conocieran. Así fue como algunos europeos, al saber esto, se embarcaron con la intención de encontrar en esa tierra la fuente de la eterna juventud, el paraíso terrenal y la tribu de Amazonas. Estas son algunas mitos bueno, más que mitos, algunas cosas que los europeos buscaban en las demás tierras. O sea, buscaban la fuente de la eterna juventud, o sea, porque ellos creían que existía. O sea, también buscaban el paraíso, o sea, buscaban un paraíso en algún terreno del mundo que fuera importante. Y también las tribus de Amazonas, que tal vez a ellos se les dijo que existían y que ellos querían llegar a conocerlos, o sea, conocer esa tribu y saber más de ellos. También otra de las visiones no científicas que se encuentran en el origen hebreo, expresada entre otros los historiadores de la Nueva España como Carlos Sigüenza, que es el de la primera imagen, eh, Francisco Javier Clavijero, que es el que está representado aquí en la segunda imagen, y Fray Servando Teresa de Mier, que es este que se mira en la tercera imagen de la derecha. O sea, que ellos tres afirmaban que los antiguos americanos eran descendientes de 12 tribus de Israel. O sea, ellos pensaban que eh, los americanos que ya existían en esa época eran descendientes de algunas tribus de Israel. O sea, que venían de ellos, que, que tal vez venían de sus padres o sus antiguos venían de Israel y que habían nacido ahí. También una leyenda sobre este tema menciona que los fenicios y cartagineses, pueblos intrépidos, aventureros y navegantes, surcaron el Mediterráneo cruzando el Atlántico hasta llegar a costas americanas. Esto solamente es una leyenda, o sea que mencionaban, como aquí mencionan los fenicios y cartaginenses, o sea, ya que ellos eran unos pueblos aventureros y navegantes, eh, surcaron, o sea, viajaron por todo el Atlántico para llegar a las costas americanas y llegar a ver el lugar y poder explorarlo para tener más información sobre las costas americanas, o sea, y de qué se trataban. También por último podemos mencionar las que se expresan en mitos prehispánicos representados el Popol Vuh, que es un libro arqueológico de los mayas, y la leyenda de los 5 soles de los mexicas, que es otra leyenda también ya conocida en la historia, porque muchas personas lo han mencionado, lo han dicho. Eh, También el alcance de las interpretaciones basadas en mitos y leyendas es muy amplio. Ejemplo de ello es que algunos autores que nunca visitaron el continente americano no dudaron en creer que los relatos que hablaban de la existencia de seres y lugares fantásticos. O sea, esto quiere decir que muchas personas, o sea, muchos autores nunca fueron al continente americano, o sea, nunca fueron a darse cuenta en verdad de la existencia, o sea, de aquellas personas o lugares que para muchas otras eran lugares fantásticos, y solamente por lo que me dijeron, o sea, las interpretaciones basadas eh, dieron o sea, pensaron en algo y lo escribieron, o sea, y eso fue lo que ellos creyeron, lo que ellos no dudaban en creer, ya que pues eh, los mitos y leyendas eran muy amplios y tal vez muchos para ellos se les hacía verdaderos o tal vez falsos, quién sabe, o sea, algunos tal vez no, no eran ciertos para ellos, pero la gran mayoría se las creyeron y pues
escribían acerca de ello. Esto quiere decir que las interpretaciones de las interpretaciones basadas en el poblamiento de América destacaban más en mitos y leyendas. O sea, casi todo lo que se creían en aquellos tiempos era por los mitos y leyendas. Y pues el poblamiento así lo hizo crecer, o sea, lo explicaron de alguna forma, o sea, dieron a conocer algún mito y la gente lo hacía la voz con las demás personas. Y pues así dieron a conocer, se dieron a conocer el poblamiento de América, que el poblamiento de América es un tema muy extenso y para ser explicado con mitos y leyendas tal vez era una buena manera de pensar para algunos, pero tal vez para otros no es una buena forma de expresarse, ya que el poblamiento de América es muy extenso y no podría explicar solamente con un mito o alguna leyenda que rondaba por esos tiempos. Pero, pero bueno, esta ha sido mi exposición. Espero que me haya dado a entender este tema, que haya podido explicar 100% sobre qué trataba estas interpretaciones. Y eso ha sido todo. Gracias. Buenos días, profesor Oscar. Yo soy la señora Cecilia Bastidas Ledesma y a mí me tocó exponer sobre el tema de los horizontes culturales de Mesoamérica. Aquí una pequeña introducción sobre el tema Mesoamérica. Entre 2500 a.C. y 1521 después de Cristo, gran parte de lo que ahora forma la República Mexicana y algunos países de Centroamérica albergaron uno de los desarrollos más originales del mundo antiguo. Esa área cultural es Mesoamérica. El término Mesoamérica fue creado en 1943 por Paul Kirchhoff, antropólogo de renombre en nuestro país, que le permitió agrupar áreas culturales como la Maya o Occidente en una superárea cultural en la cual los grupos humanos presentaban similitudes y que diferían de otros grupos de América como los incas. Mesoamérica llegó a tener una población de más de 50 millones de personas viviendo a lo largo de México y algunos países centroamericanos como Guatemala, Honduras y Belice. Cada uno de estos países se distinguen por la manera en que ellos han mezclado su herencia indígena, precolombina y española colonial. ¿Qué es un horizonte cultural? Entendemos por horizonte cultural en Mesoamérica las diversas épocas de las culturas mesoamericanas, caracterizadas por la presencia de uno o más rasgos culturales muy importantes y difundidos en la zona con amplitud. Estos son algunos ejemplos cuando hablamos de rasgos culturales: vestimentas, técnicas de agricultura, creencias que fueron difundidos en el área. Los horizontes culturales se dividen en 6. Empezaré con el horizonte prehistórico. Dentro de este horizonte, que puede colocarse de 11.000 a 2.000 años antes de Cristo, se incluyen las manifestaciones culturales de los primeros pobladores de Mesoamérica, notándose desde luego grupos con tradición cazadora y grupos con tradición recolectora, los cuales viniendo de Norteamérica se asentaron en nuestro territorio. Horizonte arcaico. Aunque todavía es algo hipotético, puesto que no hay muchas evidencias de ello, de 3000 a 1800 a.C. han de haber existido algunos grupos que, arrancando de la etapa anterior, iniciaron la agricultura y la cerámica, desarrollaron el equipo tecnológico, levantaron sencillas aldeas permanentes y se rigieron por una incipiente organización social. Horizonte preclásico.
De 1800 a 100 a.C., los tempranos grupos sedentarios agrícolas muestran un mayor desarrollo cultural, naciendo las llamadas culturas formativas o preclásicas, que abarcaron una gran extensión y muchos rasgos en común. A medida que los grupos humanos formaron aldeas y ciudades mayores, las necesidades de la población crecieron y el trabajo de las personas se especializó. En las sociedades se distinguieron varios grupos: los gobernantes, que a la vez eran sacerdotes y jefes guerreros; los artesanos, que eran la mayoría. Estos últimos trabajaban la tierra, construían las obras públicas y en las guerras peleaban como soldados. Los trabajos agrícolas se hacían en grupos y las familias se repartían los productos del campo. Además de la civilización olmeca, en el Preclásico se desarrollaron las primeras etapas de las grandes culturas de Mesoamérica. Eso sucedió en varias regiones: en la zona maya, en la zapoteca, en el occidente y en el altiplano. Horizonte clásico. Las grandes culturas de Mesoamérica en este horizonte ya aparecen con sus rasgos característicos en Teotihuacán, el Tajín, Monte Albán, Zacol, lo que se ha llamado el Viejo Imperio Maya, entre otros. Es una época de interacción entre estas culturas, pero sin que se pierda su personalidad. Es quizá aquí el momento en que aparece el culto a Quetzalcóatl. Horizonte posclásico, de 850 a 1250 después de Cristo. Las sociedades teocráticas es un modelo para erradicar el mal y la corrupción. Llevan un alto grado de perfección que estrecha la relación entre Dios y la sociedad. Se van convirtiendo en militaristas, siendo en esta época cuando aparece la metalurgia, el arco y la flecha, al mismo tiempo que aparecen las primeras fuentes históricas de México. Por último, el horizonte histórico, de 1250 a 1521 después de Cristo. Las sociedades militaristas se comienzan a integrar dentro de los verdaderos estados, como una consecuencia de sus extensivas conquistas y tributaciones, ocurriendo la llegada de los españoles y desintegrándose la antigua cultura mesoamericana. Como conclusión, en esta diapositiva podemos ver el orden cronológico de los horizontes culturales, que nos ayudan a darnos una idea de cómo las culturas antiguas pasaron en el tiempo y cómo sus aportaciones formaron a los países actuales, a partir de sus rasgos culturales. Muchas gracias por su atención. Bueno, como vieron, ahí están las exposiciones de sus compañeros, son algunos ejemplos. Ahorita algunos me lo están mandando, otros pues no se han reportado, pero recuerden que hoy es el último día. Ya mañana ya no se recibe exposiciones, y recuerden que el portafolio es mañana. Lo pueden entregar desde las 10 de la mañana que empiece la transmisión, no importa que yo esté aquí, ustedes lo pueden estar enviando por Classroom. Y mañana no me voy a tardar mucho en hacer clase, porque ya no va a haber clase, nada más simplemente algunas indicaciones y sería todo. Pero bueno, pues espero que les haya gustado el día de hoy. Fue muy rápido prácticamente, porque pues ya mañana es el último día. Bueno, pues muchísimas gracias y recuerden hacer su portafolio. Recuerden que es simplemente la recopilación de todos tus trabajos, ponerlo en un solo archivo. Si alguien lo hizo en fotografía, pues las fotografías las ponen en un solo archivo de Word, o todas las fotografías que sacó en un solo archivo y ya. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que pusieron su nombre y pues nos vemos hasta mañana en el último día de clases para ustedes de historia. Muchísimas gracias y hasta luego.